A día de hoy no consumimos televisión de manera cotidiana, a menos que no sea en plataformas de streaming o en alguna red social, pero en el año 1979, específicamente un domingo a las 8 de la mañana, era demasiado común esperar tu programa favorito, disfrutarlo en familia y poner el canal 28. Ahí comenzaba la transmisión de John Yorkton. Un programa que fascinó a miles de familias en Florida por su simpleza, sus juegos divertidos y sus moralejas que llenaban casi todo el programa. Así se fueron transmitiendo episodio tras episodio durante más de 20 años, hasta que una mañana dejó de transmitirse sin explicación alguna. Las televisoras que pasaban el programa eliminaron cualquier registro, como si nunca hubiera existido ni nunca hubiera sido transmitido por ellos. El rumor más fuerte aseguraba que las empresas incluso quemaron las cintas originales, con todos los episodios grabados, todo por los perturbadores eventos que ocurrieron durante y después del show. Este es el caso de John Yorkton, el programa infantil con un secreto que nadie pudo explicar por ser demasiado oscuro. El show tenía público en vivo, la mayoría niños que interactuaban con el ambiente. John Yorkton no solo era el nombre del programa, también el de la ciudad ficticia donde se contaban historias, se jugaba y se contestaban preguntas relacionadas con el cristianismo. Cada episodio duraba alrededor de 30 minutos y las lecciones bíblicas eran actuadas como pequeñas historias, mezcladas con juegos y participación del público, que se sumergía en el mundo de John Yorkton. Entre los personajes más entrañables estaban el Sheriff Don, interpretado por el creador del show, Don McAllister. Él daba el tema principal basado en la Biblia y guiaba cada segmento. Forrest Padley, un maestro despistado que siempre terminaba recibiendo lecciones por su carácter. También estaba Whittler Dan, un vaquero y narrador gracioso del show, pero sin duda los más recordados fueron interpretados por Ronald Williams, un ventrílocuo que estuvo presente en todos los episodios. Marty, el muñeco, causaba sentimientos encontrados. Para algunos niños era entrañable, para otros inquietante, y hasta digno de pesadillas. Aún así su rol era crucial, enseñar lecciones de moralidad, desde no decir groserías why don't you try immediately praying and asking the Lord to take those bad words and thoughts out of your mind? Say, that's a good idea. Hasta el que muchos consideran el mensaje más fuerte, no ver por... Ron, they were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. Well, Marty, what did you do? Well, I said, look guys, I like you a lot and I want to play with you. But I can't look at those pictures. I just can't do it. El programa quedó grabado en la memoria colectiva de miles de familias en Florida y en todos los lugares donde se transmitía, pero ese recuerdo es lo único que queda, porque el show fue borrado de la nada en los 2000. No existen copias oficiales, no hay archivos, ni siquiera una página de Wikipedia. Ningún director o actor lo menciona en su historial laboral, a pesar de haber estado al aire casi 25 años. Se sabe que en los 80s fue transmitido por CTM antes de hacerse popular y más tarde por cadenas nacionales como TVN y Smile of Child. Ninguno dio explicaciones de por qué dejó de emitirse. La única razón por la que hoy existe información es gracias a televidentes que grabaron episodios en VHS y los subieron a YouTube. La fecha más aproximada de estreno es el 10 de noviembre de 1979. Gracias a un periódico que mencionaba el programa incluso antes de formalizarse en televisión, cuando aún se realizaba en vivo en una iglesia de Florida. Y aunque hay registros de que duró cerca de 25 años, nadie archivó nada oficial. Esto refuerza la teoría de que las cadenas no solo lo cancelaron, sino que hicieron todo lo imposible para borrar su existencia. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué tuvo que pasar para que quisieran eliminar cualquier rastro del programa? Todo comenzó con una simple botella de agua, un detalle insignificante que desató un infierno. La policía arrestó a un hombre llamado Michael Arnett bajo sospecha de posesión de pornografía infantil. Al revisar su material, encontraron miles de imágenes y en una de ellas apareció una botella de agua con el nombre de una escuela de natación en Johnson Country, Kansas City.
Esa pista llevó a identificar a una víctima y más tarde al abusador, Michael Arnett. Pero en medio de sus archivos también había chats con otras personas. Ronald Brown, el ventrílocuo de John Joktion, era uno de sus chats principales con los que interactuaba. Ronald parecía un hombre de fe, dedicado al cristianismo y a los niños, pues trabajaba en escuelas, centros comerciales y en su iglesia local con su espectáculo de ventriloquía. Pero la verdad era mucho más siniestra. En sus conversaciones con Arnett compartía fantasías horribles, no solo sobre abusar de niños, sino también sobre comérselos. Fragmentos de esos chats decían: hoy tendría tiempo si tan solo los tuviera a él. ¿Sí? Hubiera estado toda la noche disfrutándolo. Imagínate sus ojos saliéndose de su cara, probablemente temblando, mientras lo cortamos en pedazos para comerlo. No eran solo palabras. Ronald enviaba fotos de niños reales con marcas negras señalando los puntos donde quería cortarlos. Michael respondía con imágenes todavía más perturbadoras, como la de una niña de 2 años dentro de un horno. They were looking at some dirty pictures and they wanted me to look too. As your companions, you should have friends who have pure and clean thoughts and will only give you good ideas. Lo más perturbador es que Ronald ya había dado señales años antes. En 1998, cuando John Joktion aún estaba al aire, la policía lo detuvo por exceso de velocidad. En su auto encontraron ropa interior infantil. Se excusó diciendo que era del muñeco Marty y lo dejaron libre. También, vecinos denunciaron que organizaba reuniones de niños con pizza y bicicletas, para luego llevarlos a su casa a practicar ventriloquía en shows privados. Debajo de su casa escondía bicicletas y juguetes. La policía halló más de 200 fotos de pornografía infantil, además de imágenes de niños atados y aparentemente muertos. Junto con todo eso, y aún peor, tenía una colección de fotos de Andrew, un niño de su iglesia con un tumor cerebral, documentando su deterioro hasta la muerte. En 2014, Ronald fue condenado a 20 años de prisión por posesión de pornografía infantil, pero no cumplió la condena. En 2020 murió en la cárcel sin explicación ni cobertura mediática. En su casa se encontraron diarios personales iniciando en 1979, el mismo año en que John Joktion, donde escribía obsesivamente sobre niños, fantaseando con hacer y comérselos. Por su parte, Michael Arnett continuó bajo investigación y otro de sus asociados fue arrestado. Tenía un búnker de tortura para niños. La niña de la foto en el horno increíblemente estaba viva, pero eso no quita todos los actos que Michael y Ronald hicieron y compartieron. John Joktion desapareció, no solo porque era un programa olvidado, sino porque estaba manchado por la oscura obsesión de uno de sus protagonistas. John Joktion motivaba a miles de niños a ser buenas personas, a tener autocontrol, a seguir la moral cristiana. Durante años fue visto como un programa sano que marcó una época. Por detrás de cámaras, uno de sus protagonistas representaba todo lo contrario: la perversión, la hipocresía y lo más oscuro del ser humano. Este es el verdadero motivo por el cual John Joktion desapareció, porque no era solo un programa infantil, era una máscara para ocultar un secreto demasiado perturbador. Jesus Christ to come into your heart and ask him to forgive you of your sin.